tenemos que centrarnos en un elemento principal, aparte de divisar y vista, lo que es insertar en este caso. Pero antes de insertar, quiero un poco tocar los elementos acá que en este caso nos permiten trabajar a nosotros de manera fluida y en base a un concepto o en base a una necesidad específica. Lo que son las formas. Estas formas son las que nos permiten a nosotros integrar el trabajo. Voy a colapsar con este elemento que me permite a mí tener más espacio. Muy bien. A la parte izquierda del software tengo lo que son las formas. Si yo lo minimizo, solo me muestran los símbolos de las formas que actualmente estoy utilizando. Vuelvo a hacer clic y nuevamente me expande. Puedo acá tener las galerías de todos los símbolos o buscar uno específicamente. Por ejemplo, podría poner algo de esta manera y todos los elementos relacionados con electricidad me aparece acá. También tengo acá las galerías de símbolos. Si yo viniese a archivo, a nuevo y acá puedo ver en categorías, tenemos estas categorías. Si nosotros contamos son 4 y más 4, 8. Entonces tenemos 8 categorías. Y dentro de estas categorías, por ejemplo, si hago ahora de ingeniería, tenemos subcategorías. Por ejemplo, acá tengo 8 subcategorías. Yo podría regresar acá a inicio y ahora elegir mapas y planos de planta. Hago clic y ahora tengo, por ejemplo, vamos a contar, sería aproximadamente 12, 13, 14 elementos. Tenemos 14 elementos para seleccionar. Entonces, yo puedo centrarme en uno bien específico. Entonces, que Visio se adapta a nuestras necesidades específicas y concretas. Por ejemplo, puedo hacer acá un diseño de una oficina, una distribución de una planta, un mapa de direcciones. Puedo hacer un mapa de direcciones 3D, un plan eléctrico y de telecomunicaciones, un plano de acceso y seguridad. Todo esto en la categoría de mapas y planos de planta. Si voy a inicio, solamente lo que hemos visto es de mapas y planos de planta. Tenemos de ingeniería, tenemos general, diagrama de flujos, tenemos de negocios, de programa, de red, de software y base de datos. Por ejemplo, si yo viniese acá a diagrama de flujos, tengo muchos más elementos. Por ejemplo, tengo acá 9 elementos. Yo eligiese cualquiera de estos y puedo trabajar en base a estos. Por ejemplo, un diagrama SNDL. Podría elegir, por ejemplo, si yo vengo a inicio y busco acá lo que sería software y base de datos, tengo muchas más alternativas. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, el clásico UML. Podría seleccionar del UML o estos otros de notación de base de datos o secuencia UML. También tengo acá un sitio web conceptual. Yo cualquiera de estos puedo seleccionar. Por ejemplo, hiciese clic, entonces voy a crear un sitio en base a lo que acabo de elegir. Y las formas se me adaptan y me ofrecen todo lo que lo compone. Acá tengo, por ejemplo, grupo, objeto principal, página web, grupo de páginas, elementos de página y todos estos. Si yo trabajase ahora, por ejemplo, con un nuevo documento en blanco, entonces no me aparecen esas alternativas de formas. Lo que yo puedo hacer es venir a formas, acá más formas. Recordemos que esto puede estar minimizado de esta manera. Hago clic y se expande. Recordemos que en Vista también tenemos acá los paneles. Entonces, por ejemplo, tengo acá más formas.
Y si yo no he seleccionado en archivo y nuevo uno de estos, puedo trabajar con los mismos en esta hoja en blanco, ir seleccionando lo que a mí me interesa. Por ejemplo, acá, diagrama de flujos. Puedo seleccionar cualquiera de estas subcategorías que nosotros hemos visto. Estas son las categorías y estas son sus subcategorías. Por ejemplo, acá en software y base de datos. Recordemos que nosotros hemos visto todos estos. Diagrama web, por ejemplo, y puedo elegir esto. Formas para mapa de sitio web. Hago clic y las herramientas me aparecen acá. Y ahora yo simplemente hago clic aquí afuera y me desaparece el área de conversación para seleccionar un elemento. Entonces tenemos acá, por ejemplo, formas rápidas, me aparece acá. Tengo formas para mapa de sitio web, me aparece acá. Luego puedo seguir aumentando. Acá tenemos, por ejemplo, 1 y 2. Yo vendría más formas, vendría software y base de datos, vendría acá a diagrama web y puedo agregar acá formas de sitio web conceptual. Entonces hago clic en este espacio en blanco y ahora tenemos 1, 2 y 3 y podemos seguir agregando cuanto sea necesario para nosotros. Entonces de esa manera puedo trabajar con los símbolos. Los símbolos no son meros elementos visuales, sino que generalmente tiene datos o metadatos, como yo lo llamo, porque internamente se encuentran esos datos a forma de guía completa, ya que simplemente para hacer un organigrama llano podría utilizar yo otras formas o hacer con los que ya me ofrece. Por ejemplo, estas formas básicas podría hacerlo visualmente o hacerlo con Word e incluso con PowerPoint. Lo que aquí interesa realmente es que estos elementos visuales vienen acompañados de elementos conceptuales. Es ahí donde recae la complejidad del manejo de Visio. Significa que precisamente cada elemento que vayamos agregando irá acompañado de información y esa información puede ser manipulable para que nosotros hagamos realmente trabajos profesionales.